Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Elsie. Les vamos a dar unos minutitos a sus compañeros para que puedan conectarse. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes con todos. Maestra, yo le puedo hacer una pregunta, disculpe. Claro que sí, por favor, Elsie. Verá, yo quise subir el trabajo ayer y no encuentro, no me acuerdo qué día fue, pero bueno, creo que fue ayer, más seguro, pero quería confirmar si al lado izquierdo, creo que es al lado izquierdo donde asoma los cursos, solo está emoción y aprendizaje de mi página, pero no hay el nuevo módulo. Elsie, te voy a enviar el número de la persona encargada de sistemas para que por favor te contactes con la persona y puedas tú subir tu deber, ¿te parece? Y si no, nos unimos un ratito, nos llamamos y lo hacemos juntas. Veamos cómo nos va, ¿de acuerdo, Elsie? Sí, solo tengo ahí un módulo nada más, solo emoción y aprendizaje, ni asoman los otros módulos. Ya, Elsie, no te preocupes. Ya conversamos con sistemas y solucionamos tu problema a la brevedad del caso, ¿sí? Ok, muchas gracias, maestra. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, María Elena, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Por favor, Elsie, ¿me podrías mandar un mensajito para responderte con el número de la persona encargada de sistemas? Estoy pendiente de tu mensaje, ¿ya? Para darte pronta solución al tema. Un minuto más y arrancamos. Perfecto, en honor al tiempo y a quienes se han conectado puntuales, vamos a dar inicio a la clase. Muchas gracias, Elsie, María Elena, Ricardo, por estar pendientes de la clase y haber ingresado a tiempo. La clase de hoy nos corresponde el desarrollo del lenguaje. Es un tema que realmente me gusta, me apasiona muchísimo y que espero sea del agrado de ustedes, porque es un tema realmente de mucha importancia. ¿Qué conocemos del lenguaje, Ricardo? Bueno, el lenguaje puede ser la capacidad innata que tenemos nosotros para comunicarnos, expresar nuestros sentimientos. Ujú. Ok, nos permite expresar nuestros sentimientos. Elsie, ¿qué nos podrías decir al respecto? Que es el modo de expresarse, ya sea verbal o no verbal. Ok, perfecto. El lenguaje, junto con las matemáticas, es uno de los conocimientos más básicos, por así decirlo, para el convivir social, ¿verdad? La ontogenia del lenguaje está estrechamente relacionada con la madurez cerebral, conocido también como mielogénesis.
La adquisición del lenguaje, chicos, comienza por un periodo prelingüístico. ¿Ustedes me pueden contar un poquito cómo se adquiere el lenguaje? ¿Alguien conoce un poquito al respecto? Ricardo, quizá nos puedes ayudar. Mm, Tal vez con señas desde pequeños, no sé, algo así más o menos. Ujú. Ok, bien. María Elena, ¿qué nos aportas al respecto? Bueno, que desde que el lenguaje podría ser algo innato, porque desde que nacemos nos comunicamos ya con el llanto, cuando se está con hambre o cuando se está enfermo. Eh, Posteriormente, conforme se interactúa con los padres o con el medio, van adquiriendo las diferentes maneras de comunicarse. Ok, perfecto. El bebé empieza a emitir los primeros sonidos, ¿cierto? Después, hacia el segundo mes, ya los sonidos son guturales. Alrededor del tercer mes se organiza una gran gama de expresiones sonoras que el bebé emite. Para más tarde, más o menos al octavo mes, ya dan sus primeros segmentos articulados, como por ejemplo mamá, papá, ¿verdad? Eh, a través de la escolaria, el niño entra en una frase lingüística donde emite sus primeras palabras, sus primeras frasecitas relacionadas con la acción y la afectividad, que es muy importante. ¿Por qué crees, Ricardo, que es importante la afectividad en el desarrollo del lenguaje? ¿De qué manera consideras tú que ayuda? Para que, bueno, el niño se exprese de manera, puede ser de sincera, pura, tenga confianza en los sentimientos, etcétera, en toda esa situación. Ok, lo estimula, ¿verdad?, al desarrollo del lenguaje. Max, bienvenido, gracias por conectarte. Muchas gracias y disculpe la tardanza. No te preocupes, la comprensión del lenguaje precede a la ejecución y es eficaz entre más o menos los 8 a los 13 meses. Recuerden, chicos, que el lenguaje continúa estructurándose. ¿A qué me refiero? Va adquiriendo más cantidad de vocabulario, por ende la gramática también ya es mucho mejor a lo largo de los años, ¿verdad? En el primer año de vida los niños empiezan a manejar asociaciones de manera rápida, un proceso en el cual los niños asocian las imágenes, ¿no es cierto?, con palabras. Más o menos a los 2 años aprenden a hablar ya de manera un poquito más fluida. Y a los 5 ya tienen la suficiente capacidad para poder interactuar, ¿no es cierto?, para poder comunicar todas sus necesidades. Posteriormente, que ya manejan el lenguaje, obviamente el lenguaje escrito les es más fluido, es mucho mejor, de aquí la importancia de estimular el lenguaje. Recuerden que si un niño tiene problemas en el lenguaje, así, en el lenguaje verbal, así como habla, así mismo va a escribir. Por lo tanto, van a aparecer errores en el momento de la escritura, ¿de acuerdo? Posteriormente, el niño, como decimos, ya maneja, domina ya el lenguaje escrito, el perfeccionamiento ya ayuda a tener una comunicación social mucho más fluida y por ende también hay un mejor desarrollo del pensamiento conceptual. Qué importante es el lenguaje en la vida de un ser humano, pero bueno, ¿en qué parte del cerebro se desarrolla el lenguaje? ¿Quién me ayuda? ¿Quién conoce un poquito al respecto? María Elena, ¿podrías ayudarnos, por favor? Claro, bueno, a nivel cerebral hay las circunvoluciones que podemos ver en la corteza cerebral y esas fisuras
hace que dividan al cerebro por lóbulos, lóbulo frontal, parietal, occipital y temporales. El área de Broca se encuentra específicamente el área del lenguaje en la parte prefrontal o frontal, no recuerdo muy bien. Frontal, María Elena. Frontal. El área de Ujú, Wernicke se encuentra a nivel del temporal, que es la que nos ayuda a la comprensión del lenguaje. Y el ujú. centro de Exner, ese no lo he escuchado, no, recién lo estoy viendo, es el creador de los movimientos necesarios para la escritura, según lo que... Así es, perfecto. Y está ubicado, María Elena, también en el lóbulo frontal. ¿De Ok, acuerdo? gracias. Vamos a ver. En cuanto al área de Broca, como decía María Elena de manera muy acertada, está ubicada en el lóbulo frontal. Es el centro para dinamizar el lenguaje, ¿de acuerdo? Es la encargada de producir el lenguaje, es decir, coordinar y secuenciar los movimientos ejecutores del habla. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ir con el área de Wernicke. Está ubicada también en el lóbulo temporal, ¿sí? Es el centro más importante ¿para qué? Para la comprensión del lenguaje, ¿sí? Es relativa a la comprensión de la semántica. ¿A qué nos referimos con la comprensión de la semántica? A la codificación y también a la decodificación de palabras, ¿de acuerdo? Para desarrollar esta función es necesario, obviamente, de la memoria a corto plazo y a largo plazo, así como del conocimiento de reglas gramaticales. ¿Por qué consideran ustedes es importante y qué papel creen que tiene la memoria en el desarrollo del lenguaje? ¿Qué nos dices, Delcy? Pues yo pienso que es muy importante para poder ir asimilando y procesando la información, ¿no? Entonces, la memoria es como una cajita donde usted guarda va guardando, ¿no es cierto? Entonces, el subconsciente, de acuerdo a eso, va reproduciéndose después, ¿no? El niño en este momento de que adquiere una forma de lenguaje, ya sea verbal o no verbal, después lo va reproduciendo según su Perfecto, proceso de desarrollo. excelente, muy bien, muchas gracias. ¿Qué otras áreas es de su conocimiento intervienen en el lenguaje? Ricardo, ¿algún aporte quizá? Ves que todo se puede desarrollar también en el hemisferio izquierdo del cerebro. No sé. Ok, ya vamos a hablar un poquito más de aquello. Vamos, por favor, da lectura a lo que puedes ver en la diapositiva, Ricardo. El centro de Luria está relacionado con el lenguaje oral e interviene en la formación de imágenes verbomotrices. El centro de Luria superior, relacionado con el lenguaje escrito, praxias, mano digitales y las expresiones no verbales que acompañan a todo el lenguaje hablado. Perfecto, excelente, muchas gracias. El centro de Luria, chicos, se encuentra ubicado a nivel del lóbulo parietal, ¿de acuerdo? Como bien decía Ricardo, está relacionado con el lenguaje oral. Permítame aceptar a un compañero. Perfecto. Un segundo. Ok, ya está. Como decíamos, está relacionado con el área del lenguaje oral. Coordina las actividades en cuanto a la musculatura, es decir, a los órganos fonoarticulatorios. También podemos decir que interviene en la formación de imágenes. ¿Ok? Vamos a hablar del centro de Luria superior. Está relacionado también con el lenguaje, pero acá va con el lenguaje escrito, es decir, con las praxias, ¿de acuerdo? Mano digitales y las expresiones no verbales que acompañan a todo el lenguaje hablado. Vamos a ver también otro centro que también interviene en el lenguaje. Si nos ayudas, por favor, ¿quién más está acá? Permítame. Quisiera escuchar a Max. Max, por favor, da lectura.
Claro, el centro de Heine es el centro de integración simbólica de la lectura y de la escritura, por lo tanto es el centro de la lectoescritura. Ok, muy bien. Esta, para su conocimiento, es la transición entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, que como dice su compañero, es el centro de integración simbólica de la lectura y escritura. Por lo tanto, si lo sintetizamos, es el centro de la lectoescritura. La función más importante es analizar, percibir, sería los grafemas para poder formar el todo, asociando lo auditivo con lo verbomotriz, ¿sí? Este centro envía conexiones al área de Broca y al área de Wernicke que habíamos mencionado antes, ¿ok? Ahora vamos con el tálamo. Veamos qué función cumple. Por favor, María, ¿nos ayudas dando lectura en lo concerniente al tálamo? ¿Yo, profe? Sí, María Ya. Olmedo. Ya. El tálamo es la estructura cerebral más importante en la entrada de información al cerebro, debido a sus muchas conexiones con la corteza. Ok. La estructura cerebral más importante, recuerde, es la entrada de información al cerebro. Esas son las estructuras más importantes que intervienen en el lenguaje. ¿De acuerdo? Permítame pasar la diapositiva. Ok. Hoy, chicos, se admite que todos los centros del lenguaje están estrechamente ligados unos con otros, obviamente formando redes neuronales. Podemos concluir esta aproximación, por así decirlo, mencionando que la organización del lenguaje se articula alrededor de los dos polos. Hablamos de un polo receptivo, que es la puerta de entrada, ¿sí? A ver, déjeme encontrar el término exacto. Podríamos decir que es la puerta de entrada que se interrelaciona con la parte de la audición, de la comprensión del lenguaje hablado, por otro lado, la visión y la comprensión de un lenguaje escrito. También podemos hablar de un polo expresivo. ¿A qué se refiere aquello? Al contrario del otro, esta es la puerta de salida, ¿sí? Por un lado, la información se articula de manera verbal, al igual que la adecuación en cuanto al contexto del entorno, ¿de acuerdo? Ya pasamos toda la parte del cerebro donde se produce el lenguaje. Ahora vamos a ver cómo se adquiere el lenguaje. ¿Alguien quiere brindarnos algún aporte con respecto a la adquisición del lenguaje? Por favor, veamos qué nos dice Byron. Byron, ¿nos quieres ayudar? Byron. Byron, ¿estás con Sí, nosotros? sí, buenas tardes, Ok. disculpe, no, estaba mala Buenas señal. tardes, Byron. Por favor, ¿qué conoces del proceso de adquisición del lenguaje? ¿Cómo se adquiere el lenguaje? ¿Qué sabes al respecto? Bueno, tengo entendido que eh, son procesos que de pronto, si es que no se los desarrolla, igual se tienen que dar en el ser humano, ¿no? Pero justamente creo que este tipo de conocimientos nos enseñan a que se desarrolle de la forma adecuada, ¿no es cierto? Entonces, todo en el ser humano se va a desarrollar en su debida edad y tiempo, pero el conocer justamente este tipo de situaciones, de conocimiento de temáticas, va a permitir o nos va a dar ese conocimiento y va a permitir que transmitamos y que se pueda dar de mejor manera, ¿no? La adquisición de lenguaje en cuanto a los niños. Eso puedo
Ok. ¿Y cómo aportar. sería lo que tú mencionas, una correcta adquisición? ¿Cómo estimular a que haya una correcta adquisición del lenguaje? ¿Tú eres papá? No, no todavía, pero bueno, Ok. sí he leído ¿Qué y he puedes escuchado, ¿no? Que, aportar? por ejemplo, está la forma en que a veces uno no creo que tiene esa situación, o hemos visto que tiene la utilización de los diminutivos al utilizar las palabras, ¿no es cierto? Entonces, como que esto se va proyectando en cuanto al niño, ¿no? Entendemos que el niño hasta los 5 años o 6 casi es como una esponjita, entonces va a absorber todo eso, ¿no? Y nosotros deberíamos de tratar de en cierto modo, no es que de pronto no lo hagamos de forma cariñosa, ¿no? Sí, que no, que tratar de utilizar las palabras correctas, ¿no? O sea, como se pronunciarían de forma ya, que podría decir, para la niñez y la adultez. Creo que esa es una forma de que podríamos ayudar en Ok, cuanto a un muchas correcto desarrollo del gracias, lenguaje. muy importante. ¿Alguien más quiere aportarnos algo, por favor? Este día Yo, han teacher, estado particularmente callados. A ver, María, yo, te escuchamos. ya, está hablando de la adquisición del lenguaje. Si tomamos en cuenta el lenguaje se adquiere de forma natural al entorno en que el niño se desarrolle. Por ejemplo, si miramos un bebé, ellos empiezan a hacer el babbling. El babbling es una forma de comunicación que muchas de las veces la madre es quien entiende, el resto alrededor tal vez no. Y luego el niño va desarrollando, por ejemplo, los llantos y asocia el llanto con la llamada de atención. Por ejemplo, si el niño llora, la mamá va a correr a cargarlo, y entonces es una forma de comunicación. Entonces, para mí empieza desde, y como dice, lo leí en alguna parte, ahora mismo no recuerdo el autor, el lenguaje se va adquiriendo de manera que el niño vaya interactuando con su entorno, de lo que escucha y de lo que ve. Eso es lo que podría decir, maestra. Gracias. Perfecto, importante siempre tus aportes, mi querida. La Miss, lateralización de las funciones lingüísticas en un hemisferio se organiza entre los 14 meses y 2 años y se consolida de manera progresiva. No obstante, inclusive el hemisferio no dominante del cerebro adulto conserva las capacidades lingüísticas elementales. Como decía Elsie, el bebé diferencia pequeños cambios fonéticos y después a los 10, 12 meses se queda con los sonidos más habituales y más significativos para el idioma materno. De ahí la importancia de lo que nos decía su compañero, de que los padres estimulen el desarrollo del lenguaje. A veces los padres con mucha frecuencia, por el inmenso cariño, por todo el amor que tenemos a los hijos, cometemos el error, el grave error de no hablarles correctamente, ¿sí? De usar muchos diminutivos o no decir las cosas por el nombre correcto que corresponde, sería verdad. Y la importancia que tienen las personas más cercanas al bebé en cuanto al desarrollo del mismo es vital, ya que podríamos decir que es el punto de partida, ¿no es cierto? La forma que los papás hablan al bebé, a veces exagerando los sonidos o alargando las palabras, es importantísima, ya que esta acción tan innata de los adultos, porque a veces lo hacemos hasta de manera inconsciente, resulta positiva para el aprendizaje. ¿En qué sentido, chicos? Ayuda a conocer y a memorizar los sonidos propios de la lengua materna. Más tarde, si el cerebro se expone a una lengua nueva, entre el 1 o 3 años, qué favorable, porque será procesada de manera más fácil, ¿sí? Entre los 4 y 6 años, ya no se identifica como materna y es procesada una nueva lengua en ambos hemisferios. A los 12 años se pierde esa capacidad que el niño tiene para percibir eh, un nuevo idioma. Ya no lo hace con la misma soltura que lo haría cuando niño. De ahí los docentes en el área de inglés
saben la importancia que tiene el exponerlo a un nuevo idioma a tempranas edades. ¿Alguien tiene alguna experiencia al respecto que quisiera contarnos? Por ejemplo, cuando un adulto quiere aprender un nuevo idioma, no digo que le sea imposible, pero sí que le va a resultar mucho más difícil, mucho más complejo, ¿no es cierto? ¿Alguien quiere comentarnos al respecto algo, por favor? Sí, Miss, me gustaría comentar algo, es sobre casualmente lo que acaba de mencionar. En la adquisición del lenguaje, lo que estaba hablando, es correcto en el sentido de que la adquisición o al menos el desarrollo generalmente se produce cuando las personas escuchan y proceden a repetir. De esa manera, un pequeño, y incluso eso lo mencionan para cuando un adulto o cualquier etapa, en cualquier edad, adquiere un nuevo lenguaje, sea una lengua extranjera a la nativa. Siempre le es más fácil desarrollarla cuando está de pronto en constante escucha y réplica, por llamarlo así. Por eso es que a veces dicen que es mejor estar practicándolo cuando uno está en el exterior, cuando uno está en otro país, uno está en constante contacto con el lenguaje extranjero y le resulta de mayor facilidad de aprendizaje del lenguaje que estando de pronto acá viendo solo gramática y en lugar de practicarlo verbalmente. Ok, muy acertada tu participación. María Olmedo, ¿qué nos quieres compartir, por favor? Sí, maestro, yo quisiera compartir una experiencia sobre lo que es la adquisición del lenguaje. La vida me dio la oportunidad de vivir en un país extranjero de habla inglesa. Y lo que dice el compañero es cierto. Por ejemplo, el estar expuestos al 100% de lo que es un idioma se lo adquiere más pronto. Pero aquí viene el detalle. Los niños, yo tuve la oportunidad de conocer un niño trilingüe, con 3 idiomas, español, inglés y polaco. Y la niña en la edad de 3, 4 años sabía distinguir los sonidos entre el español, cuándo usar el lenguaje español, cuándo usar el inglés y cuándo usar el polaco. En cambio, para nosotros, y yo lo hablo por mi experiencia, yo aprendí a hablar el idioma bastante fluido, bastante bien, pero el acento y el acento no se lo coge como cuando se aprende desde edades tempranas. Entonces estoy muy de acuerdo con el compañero. Entre más exposición tenga un niño a un lenguaje, la adquisición del mismo es mucho más rápido. Eso es, estimada profesora. Gracias por permitirme compartir. Gracias a ti, mi querida Elsie. Hay varios estudios que se han realizado al respecto. Por ejemplo, uno que lo realizó, me parece que fue la Universidad de Londres, donde decían que cuando más rápido ocurre la exposición a cualquier idioma, mayores son las probabilidades de éxito, ya que el cerebro lo interpretará como la lengua materna y habrá mayores posibilidades de que lo interiorice, inclusive que la pronunciación sea mucho mejor. Además, los niños criados en entornos bilingües, ustedes saben, pronuncian mejor, comprenden mejor la sintaxis, reflexionan sobre el lenguaje. Sin embargo, chicos, se hablan de varios estudios donde mencionan que no hay un bilingüismo total, ¿sí? Dado que siempre existe mayor preferencia a la exposición de un idioma que a otro. Pero bueno, en lo que sí estamos claros es en que sí, debemos debemos educar al niño en un segundo idioma, mientras más pronto sea, mejor, mejor. Y si está eh, en un entorno donde se brinde una formación completa en ese idioma mejor. Yo les digo, yo trabajé varios años en el St. Patrick's School. Me encantó la manera en que ellos eh, trabajaban con los chicos. No había una hora de inglés. Así no se logra la adquisición del idioma. No había una hora, 2 horas, sino que los grupos estaban divididos en 2, español e inglés.
y 50% del día estaban inmersos, ya sea en español o inglés. Si les correspondía en inglés, pues absolutamente todo era en inglés. La maestra de inglés, al pisar la puerta de la institución, le estaba totalmente prohibido hablar una sola palabra en español. Y qué bonito ver cómo los niños adquieren con tanta facilidad un segundo idioma que es tan importante, ¿no? Lamentablemente no se le da el valor que tiene el saber más de un idioma. Eso es muy lamentable, más en las escuelas fiscales, que es lo que ocurre, donde los niños reciben 1 o 2 horas de inglés sin tener en cuenta que el no conocer este idioma es también ser analfabeto, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de los trastornos del lenguaje. María, ¿quieres decirnos algo más o se te quedó levantada la manito? María, por favor. Sí, sí, maestra, aquí lo que usted dice, en verdad, hay un cambio. Yo trabajo en escuela, en colegio fiscal, pero aquí tenemos nosotros un grave problema. Por ejemplo, yo le digo de mi experiencia, yo apliqué la técnica de 100% inglés en los cursos que yo doy, pero hubo la queja de los padres de familia, que ellos no quieren, que les hablen en español porque los niños no entienden. Entonces, prácticamente las políticas de lo que es educación nos obligan a nosotros a cambiar o a poner un 60% de español y un mínimo de inglés. Entonces, ese tipo de situaciones impide que un estudiante adquiera el idioma más rápido. Si nos damos cuenta, por ejemplo, nuestros estudiantes que salen, y no por minimizar, pero sí, la mayoría no tienen el B2 que se necesitaría, sino más bien un poco menos de eso. Y es por eso, por las horas, no es como un colegio bilingüe donde se da 50-50, donde el aprendizaje, obviamente, por la exposición que tiene el estudiante, es mucho más rápido. Lamentablemente es lo que sucede, y queda, yo le digo, soy docente de inglés y hacemos lo que podemos y lo que está en nuestras manos, de manera que el chico por lo menos sepa decir cómo se llama o datos personales a una cierta edad. Eso, mi estimada profesora, muchas gracias. Tienes toda la razón, lamentablemente desde la parte gubernamental no le dan el interés que tenía. Ventajosamente ya ha recuperado en algo el valor de inglés. Hubo un tiempo donde lo minimizaron, ¿cierto? Él sí había la cantidad de horas mínima y con eso no se puede lograr buenos resultados. De hecho, que es lamentable decirlo, pero en el colegio generalmente, en el fiscal, yo vengo de un colegio fiscal, yo vengo de Manuela Cañizares, aprendemos hasta el verbo to be y con eso nos graduamos. Es triste y en la universidad tienes para graduarte la obligación de tener una suficiencia en inglés y ahí estamos las personas en los apuros, en los corre. Y no solo depende de nosotros, sino también de las políticas a nivel de Estado. Bueno, vamos a retomar nuestro tema. ¿Alguien conoce algo relacionado con los trastornos del lenguaje? ¿Nos puede compartir? Mi querido Ricardo, ¿qué trastornos del lenguaje tú conoces, por favor? Bueno, no sé si será un trastorno del lenguaje, pero he escuchado ciertos niños que tartamudean al hablar. No sé si será eso. Eso es lo que más, o no mencionan bien alguna palabra o se les dificulta. Eso. Ok, o tienen problemas en articular algún fonema, perfecto. ¿Qué otra persona nos puede aportar? Déjeme ver quién más está. Mi querida Elcita. A ver, vamos Elcita. ¿Qué trastornos del lenguaje conoces? Cuando los niños que tienen, por ejemplo, también labio leporino Ujú. y la discalculia, no sé qué, yo he escuchado mucho de ese tema.
Dislalia tal vez, no discalculia. Ah, bueno, entonces tal vez es. Ok, Sí. ok, muchas gracias. ¿Alguien nos quiere aportar algo más? Bueno, Maestra, entra aquí los que son sordomudos, también entrarían aquí como como problemas de lenguaje. no. Bueno, de hecho, mi querida Elsie, que la expresión sordomudo no es correcta, ¿no? Es, primero, con todo cariño, es una expresión un tanto irrespetuosa para las personas que no pueden escuchar. Si no puede escuchar, si no puede oír, no va a poder hablar. Entonces, sordos nomás, de preferencia. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver. Existen diversas clasificaciones en cuanto a los trastornos del lenguaje, ¿sí? Una de ellas es la que fue propuesta por la Asociación Americana de Psiquiatría y que se encuentra plasmada en el manual de diagnóstico, ¿sí? Que habla de los trastornos como por ejemplo el del lenguaje expresivo. Al hablar del trastorno del lenguaje expresivo, nos referimos a una afección en la cual el niño tiene una capacidad por debajo de lo normal en cuanto a su vocabulario, decir oraciones complejas y recordar palabras. Se le dificulta mucho. Hay otro que es el trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo. Este puede ser congénito, ¿sí? Los niños con este trastorno alcanzan puntuaciones en evaluación del desarrollo expresivo y receptivo muy por debajo de su capacidad intelectual, es decir, la parte verbal se les dificulta muchísimo. Aquí viene también lo que su compañero nos dice, que es el tartamudeo. ¿Qué es el tartamudeo? La persona que nos mencionó nos podría definir qué es el tartamudeo. Bueno, he escuchado cuando una persona, por ejemplo, repite, puede ser una letra cuando habla. O sea, yo, así más o menos, ¿será eso? Ajá, muy bien. Es un trastorno del habla que conlleva problemas frecuentes y considerables en cuanto a qué? A la fluidez, ¿no es cierto? A la fluidez normal y a la continuidad del habla. Las personas que tartamudean saben, están muy claras de lo que quieren decir, pero tienen dificultad al expresarlo. ¿De acuerdo? Vamos con el trastorno de comunicación no específica. En esta categoría se reserva para los trastornos de comunicación que no cumplen con los criterios de ninguno que sea en específico. Por ejemplo, un trastorno de la voz es cuando la persona tiene la voz, por ejemplo, puede ser demasiado bajita, tiene problemas en cuanto a la calidad, al tono, o puede ser en cuanto a la resonancia vocal. Pero bueno, esta no es la única clasificación de los trastornos del lenguaje. Existen otras. Y ahí viene la que la compañera nos mencionaba. Aquí está la dislalia, la disartria y la disglosia. Vamos a ver qué es cada una de ellas y qué comprende. ¿Podrías dar lectura, Byron, por favor? Mi querido Byron, te escuchamos. Sí, ya, en este momento. Los siguientes términos también suelen emplearse con mucha frecuencia. Dislalia es la dificultad para pronunciar determinados fonemas. Perfecto. Disglosia se denomina así al trastorno de la articulación producto de anomalías estructurales. Disartria es el trastorno de la articulación producto de una lesión neurológica, ya sea a nivel central o periférico. Perfecto, vamos a hablar un poquito más de cada una de ellas. La dislalia, como bien decía su compañero,
Es la dificultad que un niño tiene para pronunciar determinados fonemas. Se considera algo normal en los primeros años, ¿sí? Y patológica si persiste con el tiempo. Un ejemplo tal vez ustedes me podrían dar, ¿cuál sería? Cuando los estudiantes, o bueno, los niños sobre todo, no pueden pronunciar la letra R correctamente. Ok. Suele ser la más común, ¿no es cierto? La dificultad justo en esa letra. Ok, vamos a ver la disglosia. Se denomina así al trastorno de la articulación producto de anomalías. Como podemos observar en el gráfico que les he colocado, puede ser el labio leporino, paladar hendido, el freno lingual, puede ser una pérdida dental que sería de tipo transitorio. Esto afecta al desarrollo del lenguaje. Por ello es muy importante que nosotros nos percatemos de todo esto, porque, por ejemplo, el frenillo a veces puede pasar desapercibido, ¿sí? Y por más que tenga una terapia, no va a superar. Eso para ello es necesario una intervención quirúrgica. No sé si María Elena nos puede compartir algo al respecto. Sí, o sea, hay algunos, generalmente son bien pequeños, en los cuales nada más se dan cuenta porque a veces les hacen sacar lo más, al examen físico, lo que más comúnmente se ve es que en lo que lloran, porque como son bien pequeños, no pueden entender que uno les dice que saque la lengua, otros en cambio, cuando son más grandecitos sí lo pueden hacer, y la lengua no la apunta, no se la puede percibir a lo que sale, a parte externa, sino es doblada. ¿Por qué? Porque la parte del frenillo, de esta adherencia que tiene a nivel de la parte inferior de la lengua, está adherido y por ello hay que hacer una cirugía que dependiendo, se lo duerme y solamente con la tijera se le corta porque no es esa vascular y no sangra mucho y es cuestión de 15 minutos máximo y se corta y ya. Perfecto, muchas gracias. Vamos a aprovechar de tus conocimientos en el tema para que nos ayudes un poquito también acerca de la disartria. Hablábamos de que es un trastorno de la articulación producto de lesiones neurológicas, ya sea a nivel central o periférico. ¿Nos podrías compartir algo al respecto? A ver, a nivel casi nosotros no manejamos mucho niños, pero generalmente cuando, como bien dicen, pueden producir afasias, pero son cuando, bueno, me voy al nivel del sistema nervioso central, generalmente por lo que está tomando en cuenta por alguna lesión neurológica, que puede ser por alguna tumoración, dependiendo en dónde se encuentre localizado y qué tipo es, porque muchas de las ocasiones puede ser que sí se lo pueda extraer o muchas de las ocasiones no y necesite otros procedimientos como quimioterapia o radioterapia. Y específicamente o golpes, caídas, muchas de las ocasiones cuando son pequeños se caen de ciertas alturas y en lo posterior en ese momento no se puede visualizar, no se percibe la deficiencia, pero en lo posterior pueden desarrollar algunos de esos trastornos. Muchísimas gracias. Golpes, traumas cráneoencefálicos pueden originar este tipo de trastornos, ¿verdad? Que es necesario primero sanar la parte física y luego deberá estar acompañado de un terapeuta de lenguaje que le ayude a que vuelva a tener la fluidez verbal que la tuvo en su momento, ¿no? Pero Bueno, permíteme un ratito, también como estamos hablando de la parte de los traumatismos, generalmente si es que ya se hace los exámenes pertinentes, como son específicamente las tomografías, en los cuales ya se descarta que exista alguna lesión por alguna tumoración, por el caso que indicamos, y ya posteriormente ya necesite alguna rehabilitación, ahí sí ya va acompañado del rehabilitador o
qué sé yo, este terapeuta o psiquiatra en el cual pueda ayudar con su lenguaje, cuando ya se descarta específicamente que exista alguna anomalía a nivel del sistema nervioso central. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos, ¿cómo estimular el desarrollo del lenguaje? Esa parte no les he colocado, quiero que a ustedes la produzcan. Por favor, vaya pensando, le doy 2 minutitos para que googleen y me proponga actividades para estimular el desarrollo del lenguaje en la primera infancia. Por favor, trabaje 2 minutitos. A ver, vayan terminando. Quiero que me proponga 2 ejercicios. Si lo conoce, perfecto. Si lo ha googleado, está bien. Algo nuevo. Me gustaría mencionar, igual no sé si de pronto me equivoque, me indica si estoy mal, pero por ejemplo, según lo que entendí para estimular el lenguaje, en primera es establecer una entonación, algo que predisponga la escucha, en este caso hablar más lento, hacer mayores pausas y elaborar de pronto frases cortas. Cuando se lo hace lento, bueno, no lo voy a hacer ahora, cuando se lo hace más lento y más pausado, enfatizando más en cada sílaba, de pronto al escuchar puede generar una facilidad al expresarse. Y otra forma para estimularlo a sí mismo es las exclamaciones, usar una exclamación que destaque de pronto para llamar la atención y evidentemente que pueda generar esa repetición, esa repetición de esa palabra, aunque de pronto exagerada, como que mira algo similar a aquello. Perfecto. No hay mejor terapeuta, mi querido Max, no hay mejor persona para estimular el desarrollo del lenguaje que la familia, ¿cierto? Juega un papel realmente trascendental. A veces los padres están tan ocupados de dejar bienes, perdón, no viene al caso, pero quiero comentarles, de dejar bienes a sus hijos y no se dan cuenta que lo realmente eh, beneficioso para ellos es pasar el tiempo con ellos y estimular esta parte tan importante. Si los niños han recibido una buena estimulación en edades tempranas, el resto de su escolaridad la desarrollan con mucha fluidez. Yo creo que los padres deberían estar enteramente al cuidado de los niños cuando es posible y cuando no, por lo menos tratar al máximo de tener un buen tiempo, calidad y cantidad es importante
para estimular lo que tú tenías a bien mencionar, una correcta pronunciación, algo tan simple, bueno, no tan simple, podría vérselo así, pero ayuda muchísimo a los niños, es el hecho de que tengamos el hábito lector en casa, de que todos los días se lea al niño un cuentito por las noches. Qué enriquecedor, incrementa su vocabulario, te ayuda a formar una cultura lectora. Es triste, ¿no? Nosotros los ecuatorianos no tenemos una cultura lectora. A veces preguntas a un estudiante y si han leído, pues es porque se les ha mandado a leer, pero que lo tengan como un buen hábito, difícil, difícil. A propósito, Ricardo, cuéntanos, ¿cuál es el último libro que has leído? Bueno, en sí libros no he leído, yo más me he dedicado a los artículos, leer artículos científicos y Ok, eso. ok. Por María acá. Elena, ¿cuál es el último libro que has leído? Y que ha sido para tu deleite, no porque has debido leerlo. Sí, a ver, como bien dicen, o sea, en sí libros no sé, más nosotros vamos encaminados a lo que es a los artículos de medicina o a las clases con los que se tiene, buscando artículos o algún argumento de bibliografía más actualizada para poderles aportar a los chicos de acuerdo al tema que se esté viendo. Muchísimas gracias. Recuerden, perdón. No, disculpe que le interrumpa, pero eso es verdad. Ya de pronto, por lo menos yo igual, de igual manera, por cosas de estudio, me limita ya mucho el tiempo dedicándome la lectura, bueno, a lo que corresponde con artículos científicos, con tareas, de pronto a veces hasta el periódico, pero sí cuando tuve un poquito más de disponibilidad de tiempo, ya hace un par de añitos, 2 añitos siquiera, el último libro, si no me equivoco, que leí fue el de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, pero por motivación de Hermoso. la película y todo aquello. Ok. No se olviden, chicos, lo importante que es fomentar en sus estudiantes la lectura, fomentar en su familia la lectura, crear una cultura lectora es importante, pero esto más allá de la palabra es con el ejemplo y realmente es muy beneficioso, al menos para los niños, como hablábamos, los estimula en gran cantidad y no solamente el lenguaje. Al leerle un libro, eh, estimuló su memoria, su atención, su razonamiento, en fin, son un sinfín de funciones mentales que participan en la lectura. Eso es algo muy, muy enriquecedor, muy bueno. Ok, muchas gracias por tu colaboración. ¿Alguien más quiere compartirnos los ejercicios que investigó para desarrollar el lenguaje? Mi querida Elsie. Maestra, yo he visto a mis niños hacer este juego de la lengua. Cuando se toma dulces o yo que sé, hace girar la lengua, ¿no? Y cuando estudié actuación, pues ahí nos enseñaron la entonación, la dosificación y la vocalización. Entonces, nos enseñaron en forma general, no solamente para los actores, sino en forma general que el ser humano debe saber. Entonces, yo pienso que esos ejercicios que nos hacían hacer de la vocalización de la pronunciación y de la dosificación desde la voz de la cabeza, ¿no? Voz de cabeza se llama cuando la voz ya ha alcanzado hasta acá y poder hablar para hacer el personaje. Entonces, pienso que los niños deberían también hacer sus ejercicios, ¿no? A temprana edad para que puedan posteriormente, porque el ser humano, bueno, la mayoría, mejor dicho, desconocemos que esto después con el tiempo, como no hacemos práctica, los niños sí, los bebés sí, pero ya cuando vamos desarrollando, perdemos esa práctica, entonces ahí viene la infección a las amígdalas, ¿no?
Entonces eso me explicaba mi maestro que ahí viene el problema de las amígdalas, ¿no? ¿Por qué? Porque no hacemos, en el momento que nosotros queremos hablar, ya sea en público, en casa, nosotros debemos dosificar nuestra voz, vocalizar la pronunciación, la afinación. Entonces todo eso conlleva a los ejercicios que nos hacían hacer para poder hacer el personaje, ¿no? Entonces yo pienso que esa es una base. Sí, muy importante. Mira, Elsie, eres un estuche de monedas. Ya descubrimos algo nuevo de ti que no conocía, el que hayas estudiado actuación. Y mira qué importante para tu ejercicio profesional. Te sirve para enseñarles a los chicos. Inclusive nosotros los adultos a veces no lo hacemos de manera correcta. Y cuando impartimos nuestras clases nos quedamos todos extenuados, cansados, porque no sabemos manejar ni siquiera la respiración de manera adecuada. No sabemos Base fundamental la respiración. Así es, correctamente las palabras. No usamos la entonación adecuada. A veces nuestra voz es suave, dulce y te invita hasta a dormirte. Tienes tú que estudiar todo esto para poder llegar mejor a las personas. Qué importante. A ver, ¿quién más nos comparte, por favor, una última participación? Yo, Ricardo. A ver, María Olmedo, te escucho. sí, los trabalenguas es un excelente ejercicio para mejorar el lenguaje. Y el escuchar canciones también es un excelente ejercicio para mejorar también vocabulario en los niños. Ellos aprenden a vocalizar perfectamente, especialmente canciones que son para niños. Pues estos serían dos ejercicios muy buenos. De hecho, yo uso para enseñar el idioma trabalenguas, es muy bueno para niños. Aprenden pronunciaciones sobre todo. A ver, va a hacerles un trabalenguas a sus compañeros y verá que hasta los adultos a veces nos cuesta. A ver, le escucho. ¿En inglés? Bueno, no, en español, dale ya. Ay, sí, a ver, tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Perfecto, a ver, él sí. Y en inglés es she's all seashells on the seashells she sells are sure. Ese es en inglés para aprender el sonido de las SH, son un sonido schwa, que le llamamos en inglés. Sí. Se utiliza prácticamente para trabajar la lengua, los músculos de la lengua, trabajar sonidos y trabajar pronunciaciones. Ok, muchas gracias. A ver, veamos cómo le queda a mi querida Elsie ese trabalenguas. ¿A mí? Dale, Elsie. Saca la cara por nosotros. ¿Mande? Saca la cara por nosotros, Elsie, vamos. Como diría mi maestro, sabía decirnos lento, más lento y rapidísimo. Entonces ahí no sabíamos equivocar nosotros. Tres tristes tigres comen trigo en un trigal, parece que dijo la compañera. Eso, muy bien, excelente. Bueno, chicos, una última participación y damos por finalizada la clase, ¿de acuerdo? ¿Alguno de ustedes investigó otro ejercicio más? En la plataforma ustedes tendrán un sinfín de ejercicios que les ayudará para estimular el desarrollo del lenguaje e inclusive para corregir ya lo que son trastornos del lenguaje. ¿Alguien más que quiera compartirnos algo? Pero no se peleen, tranquilos uno a uno. De gana pelean. A ver, mi querida, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Me hacen falta. Byron, por favor, tu participación. Byron. Me siento a veces como cuando trabajo con mis chicos del colegio. Parece que uno está jugando la ouija. Están ahí. Respondan, por favor. Bueno, no está. Chicos, les mando un abrazo grandote, grandote y disfrutado de la clase. Por favor, cuídense, vayan estudiando poco a poco. Es importante que tengan interiorizado estos conocimientos
inclusive si no ejercen la profesión, por cultura general para sus familias mismos. Les mando un abrazo. Cuídense. Linda noche con todos. Igualmente, profe. Hasta Ah, luego. Adiós. Igualmente, Buenas profe. noches. Muchas Igualmente, gracias. maestra. Gracias, profe. Adiós.